Líderes evangélicos se han reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar ser concesionarios o prestatarios de espacios radiofónicos y televisivos. La iniciativa ha provocado controversias. ¿En qué consiste la propuesta de Confraternice? El acceso de las iglesias a la posesión de estaciones de radio y televisión aquí, en Sacro y Profano. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes de iglesias evangélicas asociadas a Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, conocida como Confraternice, para acordar la revisión de la normatividad en materia de telecomunicaciones para permitir que obtengan frecuencias en televisión. El pastor Arturo Farela, presidente de Confraternice, declaró que se dé a todas las iglesias y asociaciones religiosas concesiones o permisiones de radio y de televisión, así como otro tipo de organizaciones disfrutan de estos derechos. Ya es el tiempo de que se reforme la ley de asociaciones religiosas para que todas las iglesias podamos tener concesiones y permisiones de los medios masivos de comunicación. Tanto el 21 de febrero como el 13 de marzo de este año, 20 líderes evangélicos se han reunido con el presidente, quien instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estudiar jurídicamente el posible acceso de las iglesias a cadenas mediáticas de radio y televisión. Confraternice nace en 1992 como respuesta a las reformas constitucionales religiosas y de culto público. Se ha destacado en la defensa de indígenas evangélicos en sus derechos religiosos frente a la intolerancia y discriminación. El pastor Arturo Farela pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estudió teología y derecho, destacado activista por los derechos de las minorías evangélicas. Buenas noches. Como vimos en la cápsula, 2 veces los líderes evangélicos se han reunido con el presidente de la República para solicitar acceso a los medios electrónicos de comunicación. La secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, es la responsable de un estudio jurídico que vendrá, porque, hay que recordar, la ley de asociaciones religiosas y culto público lo prohíbe de manera explícita. Gracias por su presencia, pastor. Don Arturo Farela, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que en este momento está en la palestra, en la agenda pública. Para ir a fondo, ¿por qué y para qué las iglesias quieren tener acceso a los medios electrónicos de comunicación? Son 2 cosas, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. La primera es en relación a, derivado de las 2 entrevistas que hemos tenido con el presidente de la República y que ha sido público. El presidente está muy preocupado por el incremento del consumo de drogas en el país y él ha señalado concretamente el cristal. Hace un daño espantoso como todas las drogas y va a iniciar el gobierno federal una campaña por todos los medios masivos de comunicación para dar otra opción a los jóvenes. Ahí es donde precisamente creemos que si el gobierno federal va a iniciar esta campaña, nosotros podemos coadyuvar presentando esa otra opción para la juventud mexicana o de cualquier nacionalidad, porque de los 30 millones de cristianos evangélicos que habemos en este país, de todas las denominaciones, la mayoría éramos adictos a algún tipo de droga, incluyendo el alcohol, y mediante la fe en Jesucristo, no una religión, mediante la fe en Jesucristo encontramos esa libertad. ¿Y qué tiene que ver con las concesiones y con...? Precisamente de que podemos nosotros divulgar estos principios bíblicos, estos principios de fe a toda la sociedad mexicana. Yo quiero comentarte que actualmente algunos ministros de culto compramos tiempo en la radio, en la televisión. Entonces ya desde hace muchos años estamos haciendo esta labor por los medios masivos de comunicación. Pero yo creo que el gobierno federal, concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Cuarta Transformación, está fomentando mayor libertad, avance en la vida democrática del país. Y yo creo que es ahí
donde debe de haber ya cambios sustanciales en el pensamiento que se tiene antirreligioso en una buena parte de la sociedad mexicana, pero particularmente con algunos intelectuales. Ahora, esta iniciativa ha provocado muchas reflexiones críticas, ¿no? Y sobre todo hay sectores que son refractarios. Muchos de ellos señalan que el carácter laico del Estado está amenazado con una excesiva intromisión de las iglesias en la esfera de lo público. Yo le quisiera preguntar, pastor, porque usted viene de una tradición juarista, usted viene de una tradición laica, ¿qué es para usted el Estado laico y si esta iniciativa está afectando al Estado laico? No, por supuesto que no, Bernardo. Qué bueno que me haces esta pregunta, me parece sumamente importante. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra laico, Estado laico, quiere decir que es un Estado que no da preferencia a ninguna confesión religiosa. Entendemos que laico significa pluralidad, libertad, democracia, en donde todas las confesiones religiosas y los que no tienen confesión religiosa, cabemos en este país de 125 millones de mexicanos. Entonces yo creo que ya es tiempo de que quitemos ese estigma que se nos ha puesto con la palabra laico como un Estado antirreligioso. Yo creo que Benito Juárez no tenía ese pensamiento. Nuestros liberales, nuestros héroes de la patria liberales, en ningún momento tuvieron esa idea. En aquel tiempo había razón por la supremacía que había de la Iglesia Católica, que tenían el dominio del registro civil, de los panteones y particularmente de más de medio territorio mexicano bajo su dominio. Entonces era indispensable hace 150 años que hubiese esa separación del Estado y la Iglesia en ese tiempo. ¿Hoy ya no es necesario? Hoy ya no es necesario. A eso vamos a regresar a conversar sobre este tema porque es fundamental para entender en torno a estas posibles concesiones para que las iglesias puedan ser permisionarios o concesionarios de espacios radioeléctricos. Vamos a regresar con este tema y le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Sacro y Profano, esta noche conversamos con el pastor Arturo Farela sobre el acceso a los medios de comunicación, a las empresas, a espacios propios de televisión y de radio, que ha causado revuelo y lo que hemos conversado hasta hace un momento, don Arturo, usted nos dice, la laicidad del Estado es fundamentalmente la pluralidad, la libertad de los actores y una frase polémica que es aquella separación histórica entre la Iglesia y el Estado hoy ya no se justifica con el momento actual que se vive y sobre todo con las características de la Cuarta Transformación. Sin embargo, hay otro principio también, don Arturo, que está fundamental, que es el principio de la equidad. No solamente la libertad de creer o no creer, sino también el Estado tiene la obligación, como usted lo reivindicó en su momento, de la defensa de la discriminación, de el no verse aislado o separado. El Estado tiene la obligación. Y en la iniciativa lo que se percibe es precisamente esta contradicción. Es decir, que agendas como la agenda de las mujeres, la agenda de no pro aborto, sino la cuestión de no penalizar a las mujeres, los matrimonios igualitarios, se puedan ver afectados por los contenidos que pueda usted transmitir a través de estos medios. ¿Cómo la ve, don Arturo? No, Bernardo, sinceramente yo creo que en ningún momento va a haber ninguna marginación para algunos grupos minoritarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado como liberal que es, como juarista que es de toda su vida, fomentando la libertad y los derechos para todos los mexicanos. Y yo creo que a propósito de el matrimonio homosexual y la posibilidad de adoptar niños, pues eso ya lo resolvió la Suprema Corte.
Esa es una evidencia de que no hay ninguna marginación para ningún grupo minoritario. El Estado mexicano dio protección a los grupos homosexuales, aunque nosotros pensamos de otra manera, particularmente tu servidor promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de esa legislación hace 10 años precisamente, cuando estaba gobernando Marcelo Ebrard, pero finalmente de manera dividida resolvió la Suprema Corte en contra de nuestra promoción, que la hicimos vía la PGR y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo resolvió. Creo que no hay ningún peligro para los grupos minoritarios de ninguna acción discriminatoria. Sin embargo, ellos no van a tener acceso a los medios como lo podrían tener las iglesias evangélicas en torno a Confraternice. Ellos lo tienen. Actualmente nosotros lo tenemos como comprando espacios en la radio y la televisión. Ellos lo pueden hacer. No hay ninguna prohibición para que ellos lo puedan hacer. Ahora, volviendo al tema de la laicidad del Estado, el artículo 24 constitucional lo que establece es que sí hay libertad religiosa y usted está en todo su derecho de hacer esta demanda, pero también el artículo 24 dice la libertad de convicciones de aquellos que tienen convicciones éticas y de conciencia. Es decir, no solamente es una libertad religiosa, sino son libertades seculares. Aquí la pregunta sería, y perdón que insista nuevamente, ¿no será que en torno a la libertad religiosa se estén, en cierto sentido, afectando otro tipo de libertades seculares? No, por supuesto que no. Las mismas libertades que nos consagra la Carta Magna, como el 24 constitucional que citas, nos da los límites, la misma Constitución. ¿Cuáles son esos límites? De que nosotros no debemos de imponer ninguna confesión religiosa. El Estado mexicano, precisamente en el artículo 24, nos da la libertad de tener una confesión religiosa o no tener esa confesión religiosa. Entonces, la misma Constitución nos da la protección jurídica a los que tenemos confesión religiosa y a los que no tienen confesión religiosa. Los ateos son igualmente respetables, los agnósticos, que cualquier otra confesión religiosa. Yo creo que en un país democrático como es México, que está avanzando en esta cuarta transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador está encabezando, creo que todos los mexicanos cabemos, pero es muy importante que entendamos lo que el presidente de la República está en este momento proyectando a la nación. Él habla frecuentemente de valores espirituales. Él cita frecuentemente la Biblia y eso es algo que nace de su corazón. Y yo creo que el pueblo mexicano debe entender que ahora que tenemos un presidente que no es corruptible, que tiene legitimidad por muchos millones de mexicanos, entonces debemos de entender cómo se está combatiendo la corrupción de raíz, de las más altas esferas, precisamente por los principios espirituales que ostenta el presidente de México. De ahí está el artículo 130 que establece que habría que cambiarlo, esta histórica separación entre la Iglesia y el Estado, en donde en cierto sentido acota a los sectores políticos en sus expresiones o adherencias públicas religiosas, pero también a los sectores religiosos de incidir en el espacio público y en las tomas de decisiones del Estado. Pastor, ¿usted es consciente del revuelo que se va a armar? Supongamos que la licenciada Olga Sánchez Cordero encuentra una fórmula jurídica que sería reformar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas e introducirla en la Cámara de Diputados. En el argot popular diríamos, se va a armar la gorda, don Arturo, se va a armar la gorda. Sí, yo creo que ya es tiempo que se arme, Bernardo. Yo creo que México ha avanzado en su vida democrática y esto es fundamental ahora con la cuarta transformación que encabeza el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Creo que tiene que haber una renovación espiritual en México. Él cree en la renovación moral del individuo. Esto es importante. La corrupción no puede cambiar si no hay un cambio de adentro hacia afuera.
No es como ponerse un saco que se puede poner y quitar. No, tiene que haber una experiencia espiritual. Y esa experiencia espiritual, yo creo que ya es importante que todos los mexicanos conozcan la verdad y puedan tener la libertad que la fe en Jesucristo nos ofrece gratuitamente a todos los ciudadanos. Vamos a una pausa, vamos a retomar en el último bloque. Estamos conversando con don Arturo Farela sobre el tema en torno al acceso, ya sea a la concesión o a la prestación de medios de comunicación para transmitir valores que, digamos, afectarían o abordarían el tema de la corrupción y sobre todo con jóvenes el tema de drogas. Y por supuesto, esto ha abierto polémicas, discusiones en torno al Estado laico. Vamos a una pausa, regresamos. Usted está en Sacro y Profano. El acceso como concesionarios o como prestatarios de grandes medios de comunicación es el pretexto para conversar sobre el tema ya prácticamente sobre el tema de la laicidad en México, ¿no? Porque toca evidentemente o provoca este tema. Don Arturo, tengo muchos años de conocerlo, incluso he ido a varios de sus foros en donde una de nuestras grandes batallas era contrarrestar la exclusión por parte del Estado a grupos minoritarios que en ese momento eran evangélicos de diferente nivel y evitar estas componendas entre el gobierno y la Iglesia Católica y una afirmación de que el Estado debía ser laico para poder proteger los derechos de grandes minorías. Hace un momento usted me dijo, ese no es el problema. Pero ahora le quiero hacer la misma pregunta, pero con otro acento. Y es cómo se siente usted que viene desde la marginación, desde esa exclusión con la cual usted luchó y que ahora está empoderado, tiene usted una presencia política con el presidente de la República y que muchos grupos ahora le cuestionan precisamente eso. Se sienten excluidos. Minorías contra minorías, nuevamente. Yo creo que guardando la infinita diferencia, nos ha pasado algo parecido que el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él viene del campo, de batalla, de trabajar con los chontales, con los indígenas. Ahí es donde empezó a trabajar con las comunidades. Nosotros los cristianos evangélicos, y se lo recordamos en esta segunda reunión con el presidente, como el general Lázaro Cárdenas firmó un decreto donde permitía que el Instituto Lingüístico de Verano alfabetizara a los indígenas con la Biblia, no que les enseñara la fe en Dios o la teología. La Biblia es un libro vivo, una palabra que traspasa el corazón y tiene el poder de renovar al hombre. Entonces, efectivamente, Bernardo, nosotros padecimos miles y miles de expulsiones de indígenas, no solamente en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Michoacán, aquí en el Estado de México nos quemaron templos, violaron, ultrajaron a niñas, a mujeres, asesinaron a muchos pastores. Nosotros venimos de ahí. Por eso es que yo creo que ahora el hecho de que tengamos esta afinidad con el presidente de la República que nos ha manifestado con estas dos reuniones, yo creo que nos lleva a un tema principal, que es la justicia y la equidad. Yo creo que no debe de haber ninguna preocupación porque el presidente de la República y las leyes que tenemos nos dan la garantía de justicia y equidad para los grupos minoritarios o para los que no lo son. Última pregunta, y agradezco mucho su presencia. Usted ya la adelantó, usted nos planteó hace un momento que hay que repensar esta histórica separación entre la Iglesia y el Estado, y ahora esta ya no tiene sentido. En el fondo, ¿usted cree que hay que repensar la laicidad del Estado, la laicidad misma? Sí, la separación del Estado y las iglesias ahora, a partir de la reforma constitucional de 5 artículos, 130, 27, 24, quinto y tercero,
del 28 de enero de 1992, dejó de haber una sola iglesia en el país. Se agregó una letra, la S. En esa letra cabemos miles y miles de iglesias. Actualmente en la Secretaría de Gobernación hay como 10,000 asociaciones religiosas registradas. De esas 10,000, el 50% son cristianas evangélicas. De todas las denominaciones, 40% son católicas y 10% de otras confesiones religiosas. ¿Qué trato de decir? La separación del Estado y las iglesias debe de continuar, por supuesto, pero lo que debe de renovarse es la percepción de la palabra laicidad. Esto es, laico o laicidad no debemos de entender por antirreligioso, sino arreligioso, en donde todos los mexicanos podemos profesar la creencia religiosa que más nos agrade, pero además respetar a quien no tenga ninguna confesión religiosa. Yo creo que eso es, la vida democrática en el mundo está avanzando en ese sentido, no solamente en Francia, sino en otros países ha avanzado de manera vertiginosa y yo creo que es el México nuevo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando a través de la Cuarta Transformación. Laico es arreligioso, no antirreligioso. Bueno, el tema del artículo 24, en cierto sentido, garantiza a los religiosos, no religiosos, creyentes, no creyentes, incluso a los antirreligiosos, ¿no? Cabemos todos siempre y cuando haya un conjunto de reglas que el Estado laico nos da para convivir con paz. Lo que sí creo es que, don Arturo, usted con esta iniciativa está desafiando el repensar la laicidad. Pero yo creo que lo importante acá es que la laicidad no sea solo como consecuencia de presiones de los actores religiosos, de las jerarquías o las cúpulas religiosas, que buscan mayor espacio en la plaza pública, en las decisiones, pero tampoco los políticos que buscan en lo religioso legitimidad o votos. Yo creo que lo que habría que repensar, lo invito quizá en otro momento, es a repensar la laicidad con los grandes movimientos de cultura que se están dando, con los grandes movimientos incluso de secularización que se está dando. Yo creo que por ahí tenemos que repensar la laicidad como un instrumento jurídico de paz, de entendimiento, de concordia, más que las coyunturas políticas, electorales o más que las ambiciones, digamos, de posicionamientos. Así es que yo le agradezco mucho su presencia y, por supuesto, yo le invito a que nos encontremos la próxima semana en su espacio que es sacro y profano. Buenas noches.